La Guerra Civil Rusa, un conflicto brutal y caótico que se extendió desde 1917 hasta 1923, fue una de las guerras más devastadoras de la historia moderna. Este conflicto no solo enfrentó a los ejércitos del Ejército Rojo y el Ejército Blanco, sino que también involucró a múltiples facciones y potencias extranjeras, cada una con sus propios intereses y agendas. Dejó una marca imborrable en Rusia y el mundo. Las ciudades quedaron en ruinas, y la infraestructura del país fue devastada, afectando a millones de personas. Fue una lucha por el alma de una nación, un choque de ideologías y un testimonio de las consecuencias devastadoras de la revolución y la guerra. Los líderes de ambos bandos utilizaron propaganda para ganar el apoyo del pueblo, pintando al enemigo como una amenaza existencial. Los ecos de este conflicto continúan resonando, dando forma a nuestra comprensión de la historia del siglo XX y el poder perdurable de las ideas. Las manifestaciones y discursos de la época reflejan la profunda división y el fervor ideológico que caracterizó esos años. Este conflicto, nacido de las cenizas de la Revolución Rusa, enfrentó a hermano contra hermano, a vecino contra vecino. Las familias se dividieron y las comunidades se fracturaron, dejando cicatrices que durarían generaciones. Fue un periodo de inmenso sufrimiento, marcado por purgas políticas, colapso económico y la desintegración del tejido social. La hambruna y la miseria se extendieron por todo el país, afectando a todos los estratos de la sociedad. Sin embargo, de este crisol de violencia surgiría una nueva Rusia, cambiada para siempre por la experiencia. La reconstrucción fue un proceso largo y arduo, pero también una oportunidad para redefinir la identidad nacional y construir un futuro diferente. Para comprender la Guerra Civil Rusa, primero debemos profundizar en los años tumultuosos que la precedieron. Rusia a principios del siglo XX era una nación plagada de contradicciones. Gobernada por el autócrata zar Nicolás II, era una tierra de gran riqueza y pobreza extrema, una sociedad que luchaba por reconciliar su pasado feudal con las demandas de un mundo en rápida industrialización. La Guerra Ruso-Japonesa de 1905 expuso las debilidades del régimen zarista, lo que llevó a un descontento generalizado y demandas de reforma. Si bien Nicolás II intentó apaciguar a la población con la creación de la Duma, una asamblea legislativa, estas concesiones resultaron demasiado escasas y tardías. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 resultaría ser el último clavo en el ataúd de la dinastía Romanov. La Guerra Civil Rusa no fue un simple conflicto binario. Fue una lucha multifacética, una maraña de alianzas y traiciones que involucró a una asombrosa variedad de facciones, cada una compitiendo por el control del destino de Rusia. Por un lado estaban los bolcheviques, o rojos, liderados por el carismático y despiadado Vladimir Lenin. Los bolcheviques, impulsados por la ideología marxista, prometían un futuro utópico libre de opresión de clase y desigualdad económica. Su grito de guerra, paz, tierra y pan, resonó profundamente en una población cansada de la guerra y desesperada por un cambio. Contra ellos estaban los blancos, una coalición flexible de fuerzas antibolcheviques unidas por su oposición al comunismo. La Guerra Civil Rusa fue un conflicto geográficamente extenso, que se libró en la vasta extensión del antiguo Imperio ruso. Este conflicto no solo involucró a las fuerzas bolcheviques y blancas, sino también a varios grupos nacionalistas y extranjeros que buscaban influir en el resultado. Desde las tierras baldías heladas de Siberia hasta las estepas de Ucrania, las batallas se sucedieron, cada una dando forma al curso de la guerra. Las condiciones extremas y el terreno variado presentaron desafíos únicos para ambos bandos, afectando las estrategias y el resultado de los enfrentamientos. Uno de los momentos cruciales fue la toma del poder por parte de los bolcheviques en Petrogrado en octubre de 1917, un evento que envió ondas de choque por toda Rusia y el mundo. Este evento marcó el comienzo de una nueva era y consolidó el poder de los bolcheviques, liderados por figuras como Lenin y Trotsky. Otro punto de inflexión fue la batalla de Tsaritsyn, un asedio agotador de 6 meses en el que el Ejército Rojo, comandado por un joven Joseph Stalin, repelió a las fuerzas blancas que intentaban capturar esta ciudad estratégicamente vital en el río Volga. La batalla fue feroz y las bajas fueron numerosas en ambos lados.
La victoria en Tsaritsyn no solo aseguró el control bolchevique de la cuenca del Volga, sino que también reforzó la reputación de Stalin como un líder militar despiadado y eficaz. Este triunfo fue crucial para el control bolchevique del sur de Rusia y demostró la capacidad del Ejército Rojo para defender sus posiciones estratégicas clave. Sección 5. La sombra de la intervención. Las potencias extranjeras y sus agendas. Añadiendo otra capa de complejidad a la guerra civil rusa, estuvo la participación de potencias extranjeras. Temiendo la propagación del comunismo y con la esperanza de capitalizar la debilidad de Rusia, naciones como Gran Bretaña, Francia, Japón y Estados Unidos enviaron tropas y suministros para ayudar a las fuerzas blancas. Sin embargo, esta intervención extranjera a menudo estuvo mal coordinada e impulsada por objetivos contradictorios. La presencia de tropas extranjeras en suelo ruso también sirvió para obtener apoyo para los bolcheviques, quienes se presentaron con éxito como defensores de la patria contra los invasores extranjeros. En última instancia, la intervención extranjera, aunque significativa, no logró alterar el curso de la guerra. Sección 6. Un descenso a la oscuridad. Atrocidades y represalias. La guerra civil rusa fue un conflicto brutal e implacable, marcado por atrocidades generalizadas cometidas por ambos bandos. Los bolcheviques, decididos a consolidar su poder y eliminar a sus enemigos, desataron una ola de terror conocida como el Terror Rojo. La Cheka, la policía secreta bolchevique, llevó a cabo arrestos masivos, ejecuciones y torturas, apuntando a cualquiera sospechoso de actividades contrarrevolucionarias. Los blancos, por su parte, también fueron culpables de horribles actos de violencia. Los ejércitos blancos y los grupos paramilitares participaron en pogromos, masacrando a miles de judíos en Ucrania y Bielorrusia. Ambos bandos emplearon la toma de rehenes y las ejecuciones sumarias, creando un clima de miedo y retribución que envolvió a la nación. Sección 7. Una sociedad en ruinas, colapso económico y social. La guerra civil rusa tuvo un impacto devastador en la sociedad y la economía rusas. Años de guerra, junto con las políticas económicas bolcheviques como el comunismo de guerra, llevaron a una hambruna generalizada, enfermedades y colapso económico. La producción industrial se desplomó, las redes de transporte se derrumbaron y las ciudades enfrentaron escasez de bienes esenciales. Millones de personas fueron desplazadas de sus hogares y se convirtieron en refugiadas en su propia tierra. El orden social tradicional se derrumbó y la aristocracia y la antigua intelectualidad fueron objeto de persecución. La guerra exacerbó las divisiones sociales existentes, dejando un legado de trauma y desconfianza que tardaría generaciones en sanar. Sección 8. Choque de ideologías, tácticas en evolución, la lucha militar e ideológica. La guerra civil rusa fue tanto una lucha ideológica como un conflicto militar. Los bolcheviques, inspirados en la teoría marxista, buscaron crear una sociedad sin clases y difundir la revolución socialista por todo el mundo. Sus oponentes, desde monárquicos hasta socialistas moderados, representaban una gama diversa de ideologías unidas por su oposición al dominio bolchevique. Militarmente, la guerra vio el choque de estilos contrastantes. Los ejércitos blancos, a menudo dirigidos por antiguos oficiales zaristas, se basaban en las tácticas y la disciplina militares tradicionales. El Ejército Rojo, por otro lado, adoptó estrategias más flexibles y adaptables, utilizando la guerra de guerrillas y la movilización de masas con gran efecto. Sección 9. Ecos de guerra. El legado de una nación forjada en fuego. La guerra civil rusa, un conflicto brutal y devastador, dejó una marca indeleble en la historia de Rusia y del mundo. La guerra civil rusa terminó en 1923 con una victoria bolchevique. Esta victoria no solo consolidó el poder de los bolcheviques, sino que también marcó el comienzo de una nueva era en la historia rusa. La Unión Soviética, un vasto estado comunista, surgió de las cenizas del Imperio ruso. Bajo el liderazgo de Lenin, el país comenzó a reconstruirse, enfrentando enormes desafíos económicos y sociales. La guerra dejó una huella imborrable en Rusia y el mundo. Las ciudades y paisajes devastados eran testigos mudos de la destrucción y el sufrimiento que la guerra había traído. Provocó la muerte de millones, destrozó la economía
y tuvo un profundo impacto en el curso de la historia del siglo XX. La hambruna y la miseria se convirtieron en la nueva realidad para muchos rusos. El legado de la guerra sigue siendo debatido y analizado en la actualidad. Historiadores y académicos continúan explorando sus causas y consecuencias, buscando entender mejor este periodo tumultuoso. Sirve como una advertencia sobre los peligros del extremismo, el costo humano de la revolución y el poder perdurable de la ideología. Los monumentos y memoriales recuerdan a las generaciones futuras el precio de la guerra. La guerra civil rusa sigue siendo un evento fundamental en la historia, que da forma a nuestra comprensión de las complejidades de la guerra, la revolución y la condición humana. A través de libros, documentales y análisis históricos, seguimos aprendiendo de este capítulo crucial.